vamos a iniciar para que si sale algo que tal vez no estaba en esos videos, pues quede para ustedes, para lo puedan ir a ver y realmente platicar. Empiezo con el artículo 1 y 2 de la ONU y de la OEA, que es la libertad e igualdad legal. ¿Tuvieron alguna pregunta, observación, algo que no les haya quedado claro sobre esto? ¿O estamos bien? Estamos cheque. Ok, ahí la diferencia interesante que les debería de resaltar es que la ONU nos habla del humano y la OEA nos habla de las personas. Y no hace esa distinción entre persona natural y persona jurídica, sino que solo nos dice personas. ¿Por qué? Porque les recuerdo que el que llevaba la voz cantante en esto era Estados Unidos de América y a ellos siempre les ha interesado tener ese fortalecimiento de las instituciones, siempre les ha interesado. Y además de eso les ha interesado la personería estatal. Entonces hay que tener eso muy claramente definido de que ellos no quisieron especificar. A los abogados no se nos van las cosas por alto, al menos a los buenos abogados no. Y ya cuando estamos a nivel de ser negociador de los Estados Unidos de América, usted tiene que ser, como decimos en Honduras, un crack. Así que no fue que se les olvidó, no fue que ellos obviaron eso. Eso fue muy deliberado de que ahí diga personas y no diga persona humana o persona jurídica o persona humana y jurídica, ¿verdad? Sino que solo lo dejan en personas. ¿Alguna otra pregunta que les haya surgido con esto de la igualdad y la libertad? Ok, la siguiente es la no discriminación negativa. Ahí yo creo que lo más importante que ustedes tienen que reconocer es que existe una discriminación positiva. Esa discriminación positiva ustedes deberían de entenderla por el hecho de que ustedes van a ser abogados. Y nosotros tenemos una discriminación muy grande que nos la dice la ley misma acerca de quién puede ser magistrado de la Corte Suprema. Y es el único poder del Estado en donde el que puede ser magistrado de la Corte Suprema obligatoriamente tiene que ser abogado. Esa es una discriminación, eso estamos diciendo. Una persona que no es abogado no puede estar adentro de la magistratura del Poder Judicial más alto. Es una discriminación, lo estamos tratando distinto, pero a todas luces es algo positivo. Y decimos que es algo positivo porque quiero que se imaginen qué haría un ingeniero haciendo una sentencia. ¿Cómo sería esa sentencia emitida por un ingeniero? Entonces eso es realmente una discriminación positiva. Y así nosotros vemos cuestiones tan importantes como ¿quién debería darles la clase de derechos humanos? Bueno, pues su catedrática ha escrito un libro de derechos humanos, su catedrática hace negociaciones de derechos humanos. Esa es una persona que puede enseñarles realmente qué es un derecho humano. Pero un arquitecto, ¿qué le va a enseñar en derechos humanos? Entonces, hay que tener la justa dimensión. Sí, es una discriminación que nosotros digamos que yo tengo que ser abogada y que tengo que tener algo de experiencia en derechos humanos. Eso es discriminación. Me están tratando distinto a mí. Discriminar, tratar distinto. Pero es positivo. Claro que sí, porque mis alumnos aprenden de derechos humanos. Eso es lo que hacemos en esta clase. No aprendemos acerca de ángulos y de cómo hacer una casa y en qué estilo. Aprendemos acerca de derechos humanos. Entonces, esos son discriminaciones positivas. No sé si tienen ustedes alguna pregunta sobre esto o alguna observación. No, abogada, la verdad es que para mí fue bastante nuevo eso cuando usted explicaba en el video de la discriminación positiva, porque, o sea, en los lugares donde lo he leído, en ningún momento especifica esto, solo dice no discriminación. Entonces, cuando se dijo no discriminación positiva y negativa, pues como que fue nuevo. Eso es lo importante, ver cosas nuevas. Yo por lo menos eso creo, repetir lo mismo, yo creo que hasta uno se aburre y dice no aprendí nada en esa clase. Pero
Sí, para mí también fue novedoso el hecho que a mí me hayan hablado acerca de la discriminación negativa y la positiva, pero tiene bastante sentido. La discriminación positiva existe, claro que existe. Algunos pueden verla como positiva, otros pueden verla como negativa en ciertas circunstancias, como por ejemplo, ¿por qué a ciertos niños en Honduras le dan el vaso de leche y a otros no? Bueno, pues yo le aseguro que si a mí me iban a dar un vaso de leche habiendo estado en la escuela americana, lo hubiera visto así como, y uno me le puede poner chocolate, mínimo eso hubiera dicho yo. Pero si a una niña que nace en la montaña La Flor, usted le da un vaso de leche, ese es el vaso de leche más rico que va a ver en su vida, porque ella nunca ha visto ni siquiera leche muchas veces. Entonces, claro que eso es una discriminación positiva, ¿verdad? Porque le estamos dando alimento a alguien que no tiene alimento. Obviamente muchos padres dicen, sí, pero yo estoy invirtiendo en mi hijo. Sí, señor, pero es que usted puede hacerlo. Entonces, ese tipo de discriminaciones positivas a veces es un poquito más difícil de entender. Inclusive nosotros en UTH le damos becas a ciertas personas, entre ellos miembros de las Fuerzas Armadas. Ellos tienen beca en UTH. Y una de las preguntas que siempre me hacen a mí es, ¿y por qué a ellos sí, a nosotros no? Bueno, porque la universidad ha decidido que nosotros deberíamos de profesionalizar o ayudar a profesionalizar a las Fuerzas Armadas para que no sigan siendo un montón de muchachitos que ni siquiera saben leer y escribir, sino que sean abogados, que sean ingenieros, que sepan acerca de ciertos temas, ¿verdad? Que son importantes para ese desarrollo. Entonces, esa es una discriminación. ¿Es positiva? Pues a luz de muchos de nosotros es positiva, pero para varios de ustedes pueden decir, pero eso es negativo porque a mí no me la dan y yo tengo que pagar todas mis clases y a ellos sí se las dan. Entonces ese tipo de cosas es bien interesante analizarlas y verlas. ¿Cuándo es positivo? ¿Cuándo es negativo? Hay unas que a todas luces es positivas, hay unas que a todas luces es negativa, ¿verdad? Negativo sería que yo les dijera, bueno, todos los que usan anteojos a partir de mañana no pueden usar anteojos al venir a mi clase. ¿Y cómo van a leer lo que sale en las diapositivas? Si yo les digo que no usen anteojos. Eso sería negativo, ¿cierto? Y si vienen con anteojos fuera de mi clase. O sea, ese tipo de cosas es claramente negativa. Pero si yo vengo y les digo, a partir del otro fin de semana, todos los que vengan a mi clase tienen que haber leído la Constitución de Honduras. Bueno, pues algunos de ustedes van a decir, eso es positivo porque necesito saber qué es lo que dice mi Constitución para luego entender qué es lo que dice el derecho humano que es internacional. Puede ser para algunos de ustedes eso algo positivo, pero para algunos de ustedes me van a decir eso es negativo porque a mí no me queda tiempo ni de respirar. O sea, literalmente es demasiado lo que tengo que hacer en un día y usted me está discriminando, me está poniendo en desventaja al decir eso. Entonces esas cuestiones a veces son un poquito difíciles de diagnosticar, pero sí es importante que ustedes sepan que hay cuestiones que son discriminación positiva y hay otras que son discriminación negativa. Lo que pasa, abogada, que es que a veces nosotros creemos que por el tipo de palabra discriminación únicamente existe la negativa, jamás una positiva, ¿verdad? Póngase a pensar usted, Leslie, póngase a pensar que usted siendo maestra puede dar una clase, ¿cierto? Puede dar su clase. Ahora quiero que se imagine que un médico que tiene una maestría de la Universidad de las Sorbonas y tiene un doctorado de Rusia, todos en medicina, lo pongan a dar clase en primaria. ¿Cómo cree que le va a ir? No le va a ir bien, ¿no? O sea, él va a hacer el intento y si es una persona Exacto. inteligente, pues va a buscar la manera en que pueda, pero él no va a tener desarrolladas esas habilidades para poder tratar con niños, que no es nada fácil tratar con niños. Entonces, esa sería una discriminación positiva. El hecho de que nosotros digamos Leslie, que es profesora, que sabe cómo tratar a niños, que sabe desarrollar un plan de estudios, que sabe cómo asignar tareas, a ella le vamos a dar una clase de primaria. A este que viene graduado de las mejores universidades, no sabe dar clase. Entonces no le vamos a dar clase de primaria. Tal vez le vamos a dar una clase a nivel de universidad para que hable acerca de su especialidad, pero a nivel de primaria no le vamos a dar clase, no sabe ni cómo enseñar matemáticas, ni leer, ni escribir, por más inteligente que sea. Entonces eso sería una discriminación positiva. O como decíamos nosotros muy vulgarmente en Honduras, zapatero a tu zapato, ¿verdad? Pues igual es, igual es. Entonces hay muchas cosas que nosotros vemos que claramente son positivas y hay unas que nosotros vemos que claramente son negativas y hay otras que nosotros a veces vemos y decimos,
esto como que está en nebulosa. Esto como que pareciera que un burócrata vino y lo puso. Esto como que no hace mucho sentido de que pueda ser positivo o negativo. Esto como que para unos es positivo y para otros es negativo, ¿verdad? Entonces, de eso es justamente de lo que estamos hablando. ¿Tienen alguna otra pregunta, consulta, algo que tenga interés en este artículo sobre la discriminación negativa? Ok. Seguidamente, vemos que nosotros hablamos, hablamos acerca de la vida, seguridad y libertad. Ahí es bien interesante ese concepto que yo les traigo acerca de la coma de Oxford. ¿Qué pensaron cuando escucharon ustedes eso de la coma de Oxford? Cuéntenme. Para mí nuevo, o sea, ni siquiera había escuchado, abogada, no sabía el significado ni nada, o sea, digo yo, no sé. Inclusive me puse a investigar ahí, pero digo yo, a saber, hay cosas que son nuevas para uno, ¿verdad? Miren, es bien interesante esto acerca de la coma de Oxford por el hecho de que en el idioma español los que utilizamos la coma de Oxford somos los abogados. Esos somos los que utilizamos la coma de Oxford. En las otras profesiones, inclusive en el diario español, es raro ver la coma de Oxford. Eso lo encontramos literalmente en los textos legales. Ahí es donde nosotros lo encontramos. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos dado cuenta que una coma puede hacer la diferencia en todo. Si yo hubiera tenido una coma después de la palabra libertad, eso significa que pueden existir de manera independiente. Como no tiene coma, tienen que existir las tres de manera conjunta. Yo puedo tener vida ahorita en Ucrania, puedo tener libertad ahorita en Ucrania, pero tengo seguridad ahorita en Ucrania. La respuesta es no. Entonces se me estaría violando. Solo quiero que se imaginen, yo ni siquiera sé si un avión bombardero va a pasar encima de mi casa y me va a matar. ¿Qué tipo de seguridad puedo tener? ¿Cómo se me va a asegurar mi vida? ¿Cómo me van a respetar mi vida si un avión ruso puede venir a matarme? Piénselo de esa manera. ¿Y libertad yo puedo tener? Claro que sí, pero ¿y si llego a la frontera con Polonia, por ejemplo, o si llego a la frontera con Bielorrusia, me van a dejar entrar a esa frontera por querer estar saliendo de mi lugar? Les recuerdo que en estos lugares las fronteras son porosas, que significa que yo puedo cruzarlas sin necesidad de una visa. Pero esos estados van a tomar decisiones para detenerme esa libertad que yo tengo por vivir en esta comunidad europea. O sea que si una de estas falla, ya sea en Honduras o ya sea en Ucrania, estamos violando todo el artículo, estamos violando la vida, estamos violando la libertad, con violar la seguridad. Miren qué interesante ese principio. Entonces tienen que existir las tres de manera conjunta y permanente para yo poder realmente decir que este artículo sí se respeta. Esa coma de Oxford, no saben cuántas noches he peleado yo en Naciones Unidas y en la OEA acerca de una coma literalmente adentro de un texto. Horas de horas hablando sobre una coma. Entonces, para mí, aunque yo sé que eso casi no lo escuchan en otras clases de la carrera de Derecho, casi no escuchan ustedes acerca de la coma de Oxford, pues en mi clase yo sí quiero enseñárselas porque créanme que para nosotros es muy importante la coma de Oxford. Para nosotros que redactamos los tratados, para nosotros que tenemos que implementar los tratados. Es súper importante esa coma. No sé si tienen alguna otra consulta o pregunta sobre este artículo. No, bueno. Ok. Luego de eso vimos la integridad. En la integridad ahí tenemos ciertas cuestiones que platicar debido a que en este no es tan claro. Esto es una cuestión que ha sido definida por la Corte meramente de que nosotros tenemos integridad. Pero cuéntenme qué piensan sobre este precepto de la integridad. Ok, ¿qué deberían de saber? La Corte Interamericana nos ha dicho
y eso es algo que la Corte nos ha dicho, esto no es algo que sale claramente establecido en el tratado, de que nosotros tenemos el derecho a la integridad. Y cuando nos habla acerca de la integridad, nos está hablando acerca de la integridad de nuestra vida. Es decir, que nosotros no podemos decir que a mí se me ha respetado mi vida si a mí se me ha metido preso de una manera indebida, ejemplo, o si a mí una persona me ha lesionado el brazo, me ha lesionado la pierna, si me ha inclusive cortado el pelo o rapado el pelo. Dígame, Ana. Sí, gracias, abogada. Aquí tengo la consulta porque integridad no va dentro de la diapositiva anterior. Ok, eso justamente les estaba diciendo, Ana, la integridad es algo que nos ha expuesto la Corte Interamericana. Eso no es algo que sale claramente definido. Si ustedes miran, ahí dice la vida, la libertad y la seguridad. Pero la Corte Interamericana nos ha dicho que la integridad es parte de este artículo, que yo no puedo realmente tener una integridad si a mí no se me respeta mi cuerpo. Y obviamente cuando a mí se me irrespeta mi cuerpo, se me irrespeta el derecho a la vida. Eso es lo que ellos nos han dicho. Igual ellos han extendido esa integridad a la integridad en la propiedad. Si yo tengo una casa y a mí me derriban la puerta con violencia, me violentan la puerta, me violentan una celosía como la que tiene atrás de ella Dulce, entonces están violando la integridad de mi propiedad, que eso sería en contra de mi seguridad, y además de eso en contra de mi libertad de poseer. Entonces, esto es una cuestión que nos ha expuesto la Corte Interamericana. Esto es algo que ha introducido, que ha interpretado acerca de lo que puede salir en este artículo, pero la ONU no lo ha hecho de esa manera. Para la ONU la integridad es algo distinto que nosotros tenemos que meter a un tratado. Dígame, Simeón. Abogada. Dígame, Leslie. ¿Y para usted considera que se le violentaron las garantías al expresidente de la República al momento de que no es que es capturado, que se entrega, ¿verdad? Que por lo que dijo la esposa, que ella fue a interponer a los derechos humanos que se le violentaron, que yo lo veo que en ningún momento se le violentan, pero ¿cómo lo mira usted? Ok. Primero que todo, es una garantía, entonces a él se le violan las garantías. Yo no puedo tocar la garantía, entonces es una cuestión intangible. Pero la misma Ana de Hernández, que es abogada, dijo violentar. ¿Por qué? Porque en Honduras usamos, ya es parte del vocabulario de Honduras. Pero ustedes deberían de saber que los derechos y las garantías no se violentan porque no es algo tangible, se violan porque es algo intangible. Que si yo creo que se le violentaron, no, por esa mera razón, por una cuestión gramatical. Que si yo creo que se le violaron, tampoco, porque el hombre se entregó, literalmente, él abrió su puerta, dijo aquí estoy, inclusive se dio la mano con el ministro, ¿verdad? Y le pusieron su chaleco. Él no quiso ponerse el casco, según los informes. Obviamente yo no estuve ahí, no puedo decirle sí, él dijo que no, pero según los informes él dijo que no quería ponerse el casco, entonces no se puso el casco. Televisado su transporte, televisado su revisión médica, o sea, todo fue televisado. Lo único que medio podría ser nebuloso ahí es cuando le quitan la camisa. Cuando le quitan la camisa enfrente de los medios y le hacen la revisión en su pecho, ahí podría ser una violación a su moral. ¿Sí? Porque obviamente él como ciudadano tiene ese derecho sobre su cuerpo y él como ciudadano tiene ese derecho sobre su imagen. O sea que el hecho que le hayan quitado la camisa, cuando le suben la manga y le toman la presión, no hay problema. Pero cuando le quitan la camisa, ahí puede ser. Pero esa violación no se corrige sacándolo de la cárcel. Pero esa violación se corrige pidiendo perdón. Exacto, pero porque le hayan puesto las chachas, no veo yo ninguna violación. No. Es un ser humano igual que cualquiera, pues. Si bien es cierto, ¿verdad? La ex primera dama anteriormente, la esposa de Pepe Lobo, también se le pusieron las chachas de la misma manera. Exactamente, cree la esposa de Juan Orlando que haciendo eso, interponiendo las denuncias de los derechos humanos, puede alcanzar un poco de fianza el esposo, lo dudo.
porque para mí se me está equivocando ella, a pesar de que conoce la ley. Los que conocemos la ley, también conocemos cómo retardar la justicia, ¿cierto? Mírenlo desde ese punto de vista. Cierto, muy cierto. Esa es la razón por la cual muchos casos, a veces yo les digo, muchas personas dicen, la justicia tardía no es justicia, pero si usted mira todo lo que los abogados han hecho, para todo hacen apelación, amparo, apelación, amparo, apelación, amparo. Y entonces, ¿quiénes fueron los que dilataron el juicio? Ustedes, ¿verdad? Entonces, muchas veces eso es algo que tenemos que tener muy claro. ¿Será que ella lo está haciendo porque realmente ella cree que se le violó su derecho humano o ella lo está haciendo para dilatar? Esas son las dos opciones que hay. ¿Sí? Pero también hay otro elemento, pienso yo. Diga. También está el elemento del sentimiento humano hacia la persona, hacia su pareja, hacia su compañero, hacia lo que puede sentir al ver que lo exhiben. Y me parece que una opinión muy objetiva sería si pudiésemos opinar cuando hayamos vivido algo así. Si detienen a cualquiera de mis familiares o etcétera, puede que yo me manifieste de esa misma manera porque lo veo humillado. Que es legal o ilegal, tal vez en ese momento no lo piense, pero el sentimiento es verlo humillado, verlo expuesto. Hay gente que lo disfrutó, hay gente que no lo disfrutó. En verdad yo veo muy mal eso, que disfruten la desgracia de una gente, aunque se haya portado mal, pagará por lo que haya hecho. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero ese sería el otro elemento. Si es ilegal o no ilegal, o lo hace para retrasar. El otro es emocional, es el motivo de sus hijos o hijas o de su esposa. No, y esa es justamente la razón por la cual nosotros vemos que muchas madres de los que están en ILAMA, por ejemplo, muchas esposas de los que están en ILAMA dicen, no, es que le violan su derecho y le violentan, la mayoría dicen violentan sus derechos y necesitamos que hagan algo distinto y no sé qué. Es el punto de vista emocional, como les dice Alberto, es muy cierto, existe ese punto de vista. Pero obviamente esa es la razón por la cual cuando ustedes toman la clase, no sé si ya la tomaron, es linda esa clase de ética profesional, ustedes se van a dar cuenta que una de las responsabilidades que nosotros tenemos como abogados es decir, no puedo llevar este caso porque estoy muy cerca a lo que está sucediendo. Por eso es que usualmente decimos el mismo abogado no se representa a él mismo, ni debería de representar a su familia. Porque no importa lo que haga mi mamá, es mi mami al final del día. No importa lo que haga mi esposo, es mi esposo al final del día. No importa lo que haga mi hijo, ¿verdad? Ni hablar. Van a prevalecer el sentimiento, aunque sepan ellos que son culpables. Es correcto. Entonces, inclusive hay ciertas cosas, digamos, en mi familia, mis papás toda su vida fueron empresarios, yo les ayudaba en cuestiones comerciales, en eso sí. Pero si llegaba algo ya más personal, cuando a mi mamá le pasó pelea entre sus hermanos por herencia, yo dije, no mami, aquí no me quiero meter porque ahí va a prevalecer mi sentimiento y yo voy a decir, vos tenés la razón siempre. Entonces yo no voy a ser objetiva. Aunque quiera, no voy a hacerlo porque sos mi mami. Y yo no quiero ni saber cómo va a suceder con mis hijos. Pues, o sea, cuando a mí me toque con mis hijos, ellos van a ser perfectos. Yo lo sé porque las madres así somos, ¿verdad? Entonces eso es algo que sí deberíamos de tener en consideración, el aspecto emotivo. Pero ¿y dónde están los asesores de ella? O sea, ¿dónde está ese asesor que le diga, mira, en realidad esto es algo que vos sentís, pero no es algo que la ley te dice? ¿Dónde está ese asesor de ella? Esa es mi pregunta, ¿verdad? Entonces eso es bien interesante. Pero Ana, como le estaba diciendo, la integridad es algo que es a nivel de sentencia que hemos encontrado que está dentro de este artículo, no es algo que claramente está definido en el artículo. ¿Le quedó clara esa parte? Sí, abogada, gracias. Ok. Seguidamente hablamos acerca de la esclavitud y la servidumbre por endeudamiento. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Les recuerdo estas imágenes que son bastante chocantes, ¿verdad? Que realmente nos causan detenimiento al verlas. Pero tienen... Abogada, dígame, señor. solo con lo de lo anterior, lo de la integridad, esto también puede ser indirectamente, veo yo.
porque al leer, al analizar el caso que elegí yo, estoy viendo que también en parte de la sentencia, en parte del documento, dice que se le violó la integridad psicológica y moral a los familiares de esta persona. Entonces, también es indirectamente, no solo directamente con la persona que sucedió el hecho. Correcto. Eso es algo bastante interesante que lo ha sacado a relucir la Corte Interamericana. O sea que, ¿dónde en ese artículo dice eso? No lo dice, pero la Corte Interamericana ha interpretado de esa manera. Muy interesante esa parte, ¿verdad? Ok, ahora vamos con la esclavitud y la servidumbre. Bastante interesante esta parte, ¿verdad? Entonces, ¿tienen alguna pregunta sobre la esclavitud y la servidumbre por endeudamiento? No, vale, no hay duda. Aquí bien interesante darnos cuenta acerca de la situación de Honduras. Según los reportes, los últimos reportes debido al COVID, pues no se han actualizado. Ya vamos al 4º año de que no se actualizan. Pero según este informe, en Honduras hay 30,000 esclavos ustedes. 30,000. Eso nos debería de dar pausa a todos nosotros que vamos a ser abogados. Eso incluye esclavitud sexual. Esa es una de las que más existe dentro de Honduras. Pero también existe la esclavitud laboral. No solo dentro de esos 30,000 son adentro de Honduras, ¿verdad? O sea que ahí no estamos incluyendo los que trafican, pero usualmente inician siendo esclavos en Honduras y luego los trafican. Dígame, Ana, creo que iba a decir algo. ¿Por qué se considera que hay esclavitud laboral? Sí hay condiciones económicas para atraer inversión y una de ellas es la condonación temporal de impuestos por establecerse en zonas libres. Ofrecen salarios reducidos, que el país sea competitivo para atraer inversión, pero también dan empleos masivos que si bien no resuelve probablemente todas las necesidades de una familia, peor sería que no estuvieran aquí. Y sí, hay mucha necesidad, hay mucha gente que viene del interior a emplearse. Sí. Los salarios son los que fija el mismo gobierno. No son negociables, son los que fija el gobierno cada año. Distingue las zonas libres perciben un salario un poquito inferior. Pero, ¿dónde estaría la esclavitud moderna en laboral? Ok, miren, la esclavitud moderna laboral, nosotros la encontramos usualmente en el campo, pero también la encontramos en la ciudad. ¿Y dónde la encontramos? En personas que simple y llanamente no se les da salario. Nada de salario. ¿De qué estamos hablando? De esa trabajadora doméstica que yo digo, pero es que yo le doy comida y la dejo ver tele. ¿Y será eso salario ustedes? Darle comida y ver tele. Y cuando se enferma le doy medicina. Eso es esclavitud. No le estoy dando una recompensa por su trabajo. Pero no solo en la parte doméstica. Aquí también, aquí en Roatán, Islas de la Bahía, normalmente se da bastante lo que es la esclavitud laboral. Desde el momento que irrespetan el pago de un salario mínimo, eso se le llama esclavitud laboral, porque la ley lo exige que hay que pagarlo. Son personas, ¿verdad?, que sobrepasan el número de trabajadores. Recordemos, ¿verdad?, que los salarios están fijados por número de trabajadores laborando, ¿verdad? Y sí, y a lo que se dedica la actividad principalmente. Pero sí, aquí hoteles que tengan 70 empleados, para mí es prioridad que paguen un salario mínimo. Miren algo bien interesante. Aunque nosotros coloquialmente le digamos a eso esclavitud, eso se llama subempleo. Eso significa que están empleados, que se les da algo, pero no se les da una justa recompensa. Pero cuando hablamos de esclavitud es que literalmente yo lo tengo de esclavo. O sea, trabaja más de 12 horas, no le doy nada de dinero. Eso es una parte bien importante, nada de dinero. Porque yo le puedo recompensar con comida, con ver tele. Y cuando ella en su pueblo iba a tener, porque eso es algo que yo escucho también, cuando ella en su pueblo iba a tener un tele. Y ahora tiene tele.
Y yo quedo así como, será bruta esta que no sabe que en los pueblos hay más teles, ¿verdad? En esas ciudades pequeñas hay más teles que lo que hay en la capital, porque eso es lo único que hay que hacer, es lo único, ¿verdad? Entonces, eso es esclavitud. Yo no le pago nada en efectivo, todo se lo doy en especie, y esas especies muchas veces no son buenas especies. Yo hago comida para la trabajadora y comida para mi gente. Y la trabajadora come una patita de pollo y en mi casa hay camarones y pasta. O sea, no, eso no es una recompensa, eso no es un salario justo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esclavitud, estamos hablando de eso, esclavitud laboral. Desgraciadamente en Honduras la que más hay es esclavitud sexual. Esa sí hay bastante esclavitud sexual. No solo con mujeres, sino que también con varones. Eso es algo que también hay que ponerle mucha atención. Estoy segura que Leslie como profesora ha tenido algún entrenamiento acerca de cómo detectar que un niño está sufriendo ese tipo de tratamientos, ¿verdad? Entonces, es una triste realidad, según los últimos informes de la Organización Mundial de la Salud. Un dato que a mí siempre me da a escalofríos y que, bueno, me eriza la piel. 6 de cada 10 mujeres van a sufrir violación sexual antes de los 18 años. 4 de cada 10 varones va a sufrir una violación sexual antes de los 18 años, y ahí no estamos hablando de esclavitud, ahí meramente estamos hablando de una violación sexual. Entonces, eso es algo que realmente nos debe detener y hacer pensar acerca de qué es lo que está pasando con esta niñez, ¿verdad? Desgraciadamente, estamos hablando de un caso aún más extremo de eso, que es ya la esclavitud sexual. Eso, para mí, eso me da asco a todo sentido, cómo alguien puede pensar que una persona puede traficarse de esa manera. Desgraciadamente tenemos ONGs que, según ellos, protegen a las prostitutas, pero en realidad lo que hacen es legalizar la prostitución, que eso nada más ayuda a los que hacen estos tráficos, ¿verdad? Esa es la triste realidad. Entonces, hay mucha tela que cortar en eso, pero desgraciadamente hace 4 años, que a saber cómo estamos ahora con pandemia, ¿verdad? Esos números han de estar peor. Pero hace 4 años teníamos 30,000 esclavos en Honduras. Eso es lo que teníamos. Eso nos debería dejar mucho que pensar. Demasiado que pensar. Y cuando es por endeudamiento, ¿qué características tiene? Ok, la diferencia entre una esclavitud y una servidumbre por endeudamiento es la siguiente. A la esclavitud yo entro sin libertad propia. Yo voy, secuestro al hijo de Simeón, me lo llevo al interior y hago que me recoja el café. Ustedes saben que recoger café es bien difícil en las manos, en los brazos, y los bracitos chiquitos son especiales para recoger café. Entonces yo me lo llevo y es para eso que lo uso. Eso es una esclavitud. Fue en contra de su voluntad iniciar ese tipo de esclavitud. Servidumbre por endeudamiento es distinto por algo muy sencillo. Yo le debo dinero o le debo algo y yo decido, ¿sabe qué, Alberto? De ahora en adelante yo voy a trabajar para usted de gratis hasta que usted decida que le he pagado mi deuda. Esa es la servidumbre por endeudamiento. Ese es un tipo de esclavitud, porque no me da a usted ninguna recompensa económica por ese trabajo que yo hago, sino que pagar esa deuda. ¿Y cuándo le voy a acabar yo de pagar esa deuda? Pues sabrá usted cuándo será eso, porque nadie más sabe. Suele pasar con Bien. la mayoría de las mujeres que se van ilegales para otros países, abogada. Eso Las sucede ponen, mucho las ponen a trabajar hasta que paguen su deuda, y cosa que correcto. nunca llega a pasar. Es correcto. Esa es servidumbre por endeudamiento. Lo que sucede con nuestras migrantes ilegales que se van y las ponen a trabajar para pagar el coyote. Y pueden trabajar hasta 10 años y no acaban de pagar el coyote. De eso estamos hablando. Esa es una servidumbre por endeudamiento. Ella de libre voluntad, o sea, llana voluntad, se fue con el coyote. Lo que pasa es que ella no midió esa consecuencia. Y una persona usualmente de no una buena educación, quizás no sabe ni leer y escribir, ¿qué va a entender acerca de eso? ¿Sí? Entonces eso también es un factor importante ahí en esa servidumbre. Muy diferente que yo le diga, a que le diga a una muchacha que no sabe leer y escribir, ¿no? Yo te voy a pagar la deuda trabajando. Muy diferente. Ok, habiendo hablado de la esclavitud, vamos a los tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. ¿Tenemos preguntas sobre esto? De eso hablaba Ana.
sobre Juan Orlando, Leslie. Aquí era donde hablaba Ana. ¿Tenemos alguna pregunta sobre este? Abogada, fíjese que me pareció bien interesante lo que decía que se considera como un trato inhumano dar, por ejemplo, cosas dulces a un diabético. A nivel internacional eso es castigable. Claro, sí, sí, claro. Si le causa daño a la persona, ¿verdad? Claro O que sí. solo por hacerlo. Claro, sí. Solo con el hecho de que usted lo haga, sabiendo que esa persona es diabética, a menos que está teniendo una crisis de baja azúcar, que eso también sucede. Tiene una crisis de baja azúcar, le damos un jugo de naranja, le damos un confite. Eso está bien que usted lo haga. Pero si estamos en cualquier día normal y usted le da pan dulce, eso es un trato inhumano. Porque usted Solo sabe la conducta se puede castigar sin necesidad de que haya un daño. Es correcto. Es correcto. Eso lo hemos visto usualmente en la Corte Africana y lo hemos visto también en la Corte Europea, en donde se mide mucho la calidad del alimento que se le da a la persona recluida o al enfermo que está en un hospital estatal. A esos también los miran bastante. Les recuerdo que en la mayoría de Europa la medicina es socializada, entonces los hospitales son públicos. Entonces ahí también se mira. O sea que solo con el hecho de darla, aunque la persona lo quiera, porque yo no sé si ustedes conocen diabéticos, mi papi es diabético, y usted le pone una semita enfrente y le vale ser diabético. Se la come, es más, se la come hasta más rápido para que uno no se dé cuenta de que está comiéndose la semita. Así son los diabéticos. Pero solo con el hecho de que usted se la dé sabiendo de que él es una persona diabética, es un trato inhumano. ¿Alguna otra pregunta aquí? No, de mi parte. Ok. Reconocimiento de la personalidad jurídica. Aquí tenemos preguntas, chicos. Esta les tiene que recordar bastante cuando hablamos acerca de la persona y el humano. Esto de la personalidad jurídica. Y otra de las veces que tiene que resaltarles, esto de que la ONU habla del humano, o sea, de la personalidad natural, mientras que la OEA solo habla de la persona. O sea que ahí estamos hablando de la jurídica o de la natural. Muy interesante esa parte. Tenemos preguntas sobre esto. No, no hay preguntas. Cheque. Empezamos con el debido proceso. Estas son bien interesantes. ¿Cómo nos va con este debido proceso de la asistencia legal? Algo tan importante. ¿Qué piensan sobre esto? Quiero que recuerden que nosotros en Honduras usualmente permitimos que la gente, las personas naturales, se representen a ellas mismas ante un juez de paz. Ahí sí lo permitimos. Pero ya cuando vamos a un juez de letras, nosotros usualmente exigimos que tenga abogado. Razón por la cual, posterior a todo lo demás, excepto cuando es un habeas corpus, nosotros exigimos de que haya un abogado. ¿Qué les viene a mente? ¿Por qué nosotros exigimos un abogado? Podría ser por la experiencia, por el conocimiento, porque lo puede representar mejor. Correcto. O por el tipo de violación que se le está. ¿Ustedes creen que, vamos a ver, una persona que es arquitecto, ingeniero, médico, va a saber qué es lo que le está diciendo el juez acerca de que se tiene que personar el viernes a las 5 de la tarde para presentar sus alegatos finales? ¿Va a entender qué significa eso? Difícilmente, abogado. No, ¿Va a abogada. entender cómo hacer una objeción? O puede que lo entienda, pero que no tenga la capacidad de defenderse solito. Y muchas veces les digo yo, es igual a, usted dejaría que yo, abogada, le haga un root canal. ¿Usted permitiría que eso suceda? ¿Qué es eso, abogado? Cuando a uno de los dientes se les muere una de las raíces, le hacen un root canal.
Una endodoncia. Una endodoncia. ¿Ustedes dejarían que yo les haga una endodoncia? No la No. dejaría, abogada. No, Ni que no, la viera, ni que me la viera. no, nos termina de sacar los últimos dientitos. Entonces, igual a como ustedes no dejarían que una abogada les haga una endodoncia, pues nosotros no vamos a permitir de que alguien que no sepa lo que está sucediendo ante un juez, lo represente ante un juez. Es importante tener ese abogado porque ese abogado es nuestra primera defensa. Él es el que nos va a hacer esa representación ante el juez. Importantísimo poder tener esa asistencia legal. Sin ella, está muy difícil que yo pueda comunicarle al juez lo que realmente yo tengo que comunicarle al juez. ¿Verdad? Entonces, muy importante esa asistencia legal. Está previsto que en caso de que no tenga los recursos para contratar un abogado, puede hacer uso de los abogados de oficio. Tenemos Pero yo tuve una muy mala defensores experiencia. públicos. Sí, defensores públicos. Allá en mi pueblo llaman de oficio, pero sí es correcto, los defensores públicos. Hace tiempo yo tuve una mala experiencia. Precisamente en alguna parte de la carrera tuve que ir a un juzgado a simular que necesitaba un abogado de oficio. Y están en un cubículo haciendo cualquier cosa menos leyendo o estudiando o repasando algo que tiene que ver con la profesión. Y había un desinterés bien grande. Parece como que entre menos trabaje mejor. Entonces me hizo una pregunta que probablemente sea indicada. Me dijo que si yo tenía capacidad de pagar un abogado. Y le dije pues que sí. O sea, inocentemente le dije que sí. Entonces me dijo que no me podía ayudar. Yo no sé si con esa actitud que vi igual sería con otras personas o tengan que no encuentro la palabra. La empatía. La empatía o el interés de defender fuertemente a alguien que van a representar. Yo los vi ahí muy, muy desinteresados. Probablemente era la excepción, ¿verdad? Pero con esa impresión me quedé. Sin embargo, sí tienen opción de la Defensoría Pública, quien no puede pagar. Y además de eso tienen los consultorios gratuitos. Esos también tienen, ustedes van a ser parte, la gran mayoría de ustedes van a ser parte de los consultorios. Y esa es una muy buena opción porque son ustedes mismos, estudiantes de derecho, a veces hasta saben cosas más actualizadas que los que ya hemos estado en el ejercicio porque solo nos dedicamos a una cosa en el ejercicio, esa es la realidad. Pero además de eso tienen una supervisión. Entonces tienen un abogado que realmente ya sabe cómo es el trámite que les está ayudando. Entonces a mí me gusta mucho el consultorio por eso. Sí conozco defensores públicos que son súper buenos, súper dedicados, que trabajan horas que ni siquiera yo trabajo, ¿verdad? Literal. Pero también conozco defensores públicos que no les importa, que igual como cualquier entidad del Estado, hay paracaidistas, sí, también ahí en la defensa pública hay paracaidistas, ¿verdad? Entonces, es realmente de buscar un buen defensor público, un defensor que le lleve a uno realmente el caso. Eso en cuanto a la asistencia y la importancia de un abogado. Además de eso, tenemos el recurso efectivo. Ahí la pregunta del millón es, ¿cómo hacemos un recurso efectivo si tenemos varios contratiempos? Entre ellos que los mismos abogados se ponen a interponer recursos y recursos y recursos que lo que quieren es dilatar el juicio. Pero además de eso, ¿cómo hacemos para que un juez que está sobrecargado de casos pueda realmente sacar un recurso en tiempo récord? Entonces esas serían, ¿verdad?, las preguntas de cómo hacemos que ese recurso realmente sea efectivo, que no se esté 10 años hasta llegar a la resolución y que una vez que haya resolución sea algo que podamos realmente ejecutar. Si ya de aquí a 10 años quizás ni siquiera exista el ser humano o ya la empresa no esté funcionando o cosas de esa naturaleza, ¿verdad? Entonces,
Esas preguntas son cruciales que ustedes se tienen que hacer, que muchos abogados nos hacemos, de cómo hacer que esto sea más efectivo. Les recuerdo que efectivo significa que yo lo voy a hacer bien. Eficaz significa de que lo voy a hacer bien en el menos tiempo posible. Esa es la... ¿Tendrá que ver el factor económico para los abogados, el hacer largos estos procedimientos? ¿Les conviene? Miren, a veces yo he visto abogados que son muy caros, que les sacan las cosas rápido. Sí es cierto, eso sucede. Pero también he conocido casos en donde buscan el mejor abogado porque sabemos la maña y sabemos cómo dilatar el juicio. Entonces no necesariamente es porque el abogado sea más caro que usted va a tener ese recurso efectivo. Muchas veces yo lo que miro, donde miro la deficiencia es que tenemos sobrecargados los juzgados. Y eso no solo es en Honduras, eso es a nivel mundial. ¿Por qué? Porque nos gusta litigar. Esa es la realidad. Nos encanta litigar. Nos encanta pelearnos con la persona, pero no hacer calentura a nosotros, sino que el abogado sea el que tiene la calentura. Nos encanta. Entonces, ese tipo de cosas es bien interesante. Somos sociedades altamente litigiosas y los jueces tienen una sobrecarga laboral impresionante. Conozco de juzgados en donde un tan solo juez tiene más de 1000 casos, como activos, casos activos, como un juez. Pónganse a pensar cómo un juez va a estar en 1000 casos. Y dicen, hay que asignar más, y asignan otro, y entonces, ok, lo dividimos en 500 cada uno, y en menos de 5 años, ya ese que tenía solo 500 tiene 750. Entonces, ese tipo de cosas es lo que realmente tenemos que analizar. ¿Estamos realmente nosotros como abogados siendo responsables al judicializar todos los casos? Estamos teniendo tal vez esos momentos en donde decimos, es más fácil judicializar a llegar a una conciliación con el cliente. Hay muchas preguntas que realmente nosotros nos hacemos. Me encanta la clase de ética profesional porque ahí usualmente nos sentamos y analizamos eso de los recursos efectivos, ¿verdad? Pero básicamente, tanto la ONU como la OEA nos dice, usted tiene que tener un recurso efectivo en donde se le vean sus derechos, en donde le den una resolución, en donde realmente usted puede ejecutar esa resolución. Eso es lo que los dos le están diciendo. Y la realidad es distinta, porque muchas veces tenemos la resolución y la persona ya se murió. Y, conozco de casos en donde había una herencia y ya todos los herederos originales se murieron. Y ya salió la sentencia y lo que le queda es a los hijos de los herederos que ahora se están peleando la herencia del heredero. No, conozco de esos casos. Entonces, ¿estamos realmente siendo efectivos? ¿Cómo somos nosotros como abogados al ver este artículo? Y eso es bien importante que nosotros lo veamos. Para un procurador que esté en práctica, me imagino que le dan diferentes casos, diferentes números de expedientes que tienen que como requisito sacar. Sí. Normalmente la mayor parte de estos trabajos ya están adelantados. Tal vez los procuradores que han salido anteriormente no han tenido sentencia. ¿Habrán procuradores que terminen su práctica y no logran sacar alguna sentencia? No. Sino que solo adelante el proceso. No. Empecemos porque en los reglamentos y los estatutos de UTH, con excepción de un periodo, porque fue cuando estaban cerrados todos los juzgados, ahí sí ellos tuvieron que tomar unos módulos y hacer otros tipos de actividades, pero si usted no está en eso, lo que le exigen son 12 sentencias. Por eso es que usualmente... 12 me dijo. 12 sentencias. Eso es usualmente lo que se les pide, ese es el mínimo que se les pide, 12 sentencias. Usualmente, ¿cómo la tienen? Con limpiar antecedentes, con cuestiones en juzgados de letras, de paz, perdón, en juzgados de paz civil y en juzgados de paz penal. Ese tipo de cosas, un cambio de nombre, ese tipo de cosas es donde ustedes consiguen sus sentencias, sus 12 sentencias. Es raro que uno de los procuradores lo haga en un juzgado de letras, pero sí he visto informes donde lo hacen en juzgado de letras, pero esos obviamente son los que usualmente se tardan 1 año siendo procuradores. Entonces, no les recomiendo ir a juzgados de letras, es muy tardado, mientras que el juzgado de paz ustedes pueden tener su sentencia en 1 semana, ¿sí? Sí, porque hay unos que se emocionan, ¿verdad? Con el tipo de caso que están llevando y tal vez lo quisieran llevar a su etapa final, que eso es el objetivo.
Entonces, de ahí vienen y llegan los nuevos procuradores y esto solo va a darle fin al toque. Es Sin que le haya correcto, costado mucho. correcto. No, sí es correcto, eso sucede. Algo que también he visto es que se apasionan con un caso y se quedan con el caso, lo llevan de gratis luego de graduados. Eso también lo he visto. Varios de mis alumnos lo he visto. Entonces, no, es fascinante. Si ustedes quieren litigar, es muy fascinante la experiencia en el consultorio. Si no quieren litigar, pues es un paso. Así les digo yo, ustedes no quieren litigar, está haciéndolo porque quiere ser abogado de un banco o quiere ser abogado del Estado o juez. Tómenlo como experiencia. Eso les digo yo. Pero si quieren ser litigantes, ay, se emocionan bastante. Me encanta verlos ahí porque se ponen todos emocionados haciendo esa práctica. Bien. Seguidamente, la detención arbitraria. Pregunta del millón. ¿Solo el Estado puede hacer detención arbitraria o alguien más puede hacerlo? Esa es una pregunta del millón. Entonces, cuéntenme qué piensan ustedes de eso. Yo creo que solo el Estado, abogada, ya de otro sería, no sé, secuestro. El secuestro. O lo puede ¿qué hacer tipo un de detención particular. es? Cuénteme, ¿qué es un secuestro? Un secuestro podría ser una, bueno, es una privación de libertad ilegal, no sé, contra la fuerza de la persona. Ajá. O sea que arbitrariamente detuvieron a esta persona. Esa es la pregunta del millón y se los hago de esa manera porque esa es una discusión que hemos tenido a nivel internacional. Solo el Estado puede detener arbitrariamente y la respuesta que muchos han llegado, entre ellos la Corte Internacional de Justicia, es que no. El Estado permite que lo detengan arbitrariamente. Sí, porque él es el que se obligó a que no haya detenciones arbitrarias. Pero el actor no necesariamente tiene que ser el Estado. Entonces, en un secuestro, digamos de que secuestran a alguien, ¿no? En Honduras eso era lo más común antes. Secuestran a alguien y desgraciadamente lo tienen 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, algunos hasta más, los han tenido detenidos arbitrariamente. ¿Cómo se puede salvar el Estado de que no lo acusen de esto? ¿Qué hizo el Estado cuando a usted lo secuestraron? ¿Qué hizo? Les ayudó, les dio los recursos necesarios, hizo un vaciado de celulares, ayudó con rastreo en las cámaras del 911. ¿Qué hizo el Estado? O solo simplemente le dijo, no, no se preocupe, aquí vamos a estar al lado del teléfono con usted esperando la llamada. ¿Qué hizo el Estado? Entonces, si el Estado no hizo nada, ellos son parte, porque ellos permiten de que exista la violencia y no ayudan a corregirla. Pero si el Estado ayuda, eso es justamente lo que hace que ellos eviten tener esa responsabilidad penal internacional, ¿no? Especialmente ahora con la Corte Internacional Criminal. Entonces, muy interesante esa parte, ¿verdad? Muy interesante de que nosotros sepamos que hoy en día nosotros podemos tener detenciones arbitrarias que las cometen ciudadanos comunes y que el Estado tiene la responsabilidad de perseguir a esos ciudadanos. Y si no los persigue y no consigue a esa persona, o por lo menos trata de ayudar a conseguir a esa persona, ellos también son responsables de esa detención, aunque ellos no hayan participado en esa detención. Es bien interesante esa parte. Usualmente nosotros escuchamos de esto cuando hablan de los desaparecidos, pero hay que entender que también es cualquier persona que haya sido detenida sin que haya una ley, sin que haya una orden judicial, sin que haya ningún tipo de justificación legal. ¿Sí? Entonces es muy importante saber esa parte. Ahí entra lo de Ramón Bata, abogada. Sí, ahí entra. Ahí entra por el hecho de que, miren, Ramón Mata, no sé si ustedes escucharon justamente un catedrático de UTH que salió en las noticias hablando acerca del tratado que nosotros tenemos de extradición. El tratado que nosotros tenemos de extradición con los Estados Unidos de América, existe uno que tengo conocimiento que es de 1924, pero él sacó otro a relucir que no tenía conocimiento yo, que es de 1909. O sea, yo creo que es de 1906. Oiga bien, entonces tenemos tratados firmados de extradición desde hace más de 100 años. Hace más de 100 años. Entonces, que existió una ley que permitía la extradición de Mata, sí existía. Sí existía. Que se dio una detención sin orden judicial, sí se dio una detención sin orden judicial.
he ahí el problema. El problema con Mata no fue la extradición. El problema con Mata fue que no hubo orden de captura. ¿Cómo se corrige de que no haya una orden de captura? Si ya tenemos ahí al muchacho, ¿cómo lo corrijo? Abogada, Ujú, indagando yo un poco, estuve leyendo ese tratado de 1909. ujú. De hecho, este tratado es por varios delitos, incluyendo hasta delitos por descarrilamiento, pero no aparece el de tráfico de drogas, por el que usualmente se están extraditando ahorita. Ese lo hicieron hasta, es como, prácticamente como que le hicieron un anexo al tratado, por decirlo así, en 1927. Ujú. Pero lo que me estaba fijando yo creo yo que en realidad el problema fue por el artículo 7 de la Constitución de la República, que fue modificado en el 2013, que habla sobre los tratados cuando entren en conflicto con la ley, que se tiene que modificar lo que es la Constitución de la República. Entonces creo, no sé si estoy equivocado, no sé. Ay, muchachos, eso es un tema tan fascinante, se lo digo, es fascinante ese tema. Nosotros lo vemos en el tercer parcial, que es lo superior, pero la realidad de las cosas es cuando yo tengo una obligación como Estado, tengo que cumplir esa obligación como Estado. Y si no la cumplo, entonces se me va a ver afectado mis intereses de Estado. Eso es muy diferente a mi república. Recuérdense, lo que yo hago con la Constitución es para dentro de Honduras. Lo que yo hago con mis tratados, como en los tratados de extradición, es para fuera de Honduras. Entonces eso es algo bien importante que tenemos que tener bien claro. Todas las cosas que son de la república son para dentro de Honduras. ¿Eso incluye a extranjeros que están adentro de Honduras? Claro que sí. Esas son las cuestiones de la república. Mientras que las cuestiones del Estado es todo lo que significa Honduras afuera de Honduras. Entonces, esos tratados de extradición yo los había firmado, yo los tenía en vigencia cuando se extraditó a Mata. Entonces, internacionalmente hablando, ¿estuvo bien la extradición? Claro que sí. Internamente hablando, ¿estuvo bien la extradición? No, porque no había orden de captura. Eso es. Entonces, ¿cumplí con mi obligación estatal? No cumplí con mi obligación republicana. Esa es la respuesta en el caso de Mata. Sería un O sea, caso igual, ¿verdad? De dar cumplimiento a la ordenanza de los Estados Unidos en caso de que se envíe a Juan Orlando, porque en sí orden interna no hay. Tenemos, miren, interesantísimo. Ay, hoy estamos emocionados, ya vi. Tenemos un reglamento interno en la Corte Suprema de Justicia que nos habla acerca de cuál es el proceso de extradición. Sin embargo, no existe ninguna ley que nos dé pasos a seguir en las cuestiones de extradición. ¿Qué nos dice todo lo que tiene que ver con la extradición? Que si usted tiene un caso pendiente en Honduras, tiene que enfrentar primero la justicia de Honduras y luego la justicia en el exterior. Ese es el único caveat que tiene ahí, ese reglamento. Fuera del reglamento podemos empezar a hablar acerca de las inmunidades. Eso ya sería una cuestión de derecho internacional, no una cuestión de derecho interno, porque a nivel de república, oigan bien, a nivel de república no existen inmunidades. Te lo repito, a nivel de república no existen inmunidades. El presidente no está inmune, ningún congresista es inmune, nadie de la Corte Suprema es inmune. Todos tenemos que enfrentar la justicia. O sea que no existe inmunidad en Honduras a nivel de república, pero a nivel de Estado nosotros nos hemos comprometido a respetar las inmunidades estatales. Y Juan Orlando tiene una inmunidad estatal. Grábenselo, porque eso yo estoy más que segura que Félix Ávila, que fue catedrático de UTH, lo va a sacar a relucir en algún momento. Él tiene inmunidad. Como él es un diputado del Parlacén, él tiene inmunidad internacional, que está de acuerdo a la Convención de Viena. No tiene nada que ver con la Constitución. Y que yo sepa, Honduras no ha hecho una reserva sobre la Constitución de Viena cuando habla acerca de las extradiciones. Entonces, seguimos teniendo inmunidad internacional entre los estados. A nivel interno no existe.
Eso es lo que puede salvar a Juan Orlando de ser extraditado en estos momentos, la inmunidad interestatal. Y la segunda sería que tiene juicios pendientes en Honduras. No sé si ya vieron la listita de la foto que salió de todo lo que tiene pendiente el hombre, pero que el hombre tiene pendiente cosas, ahí las tiene guardaditas. Hay que ver en qué etapa de la investigación está, si existe querella o no, si va a existir querella o no, y entonces ahí es donde podemos empezar a hablar acerca de si esa puede ser la salvedad que va a tener Juan Orlando. Esas son las dos cosas que lo pueden salvar, pero muy importante darnos cuenta de que existen responsabilidades con la República adentro de Honduras, responsabilidades con los estados afuera de Honduras. Muy importante. ¿Ok? Bien. El proceso regular, bueno, aquí lo que ha salido a relucir bastante en los últimos años son los traductores. Yo tengo el derecho a tener un traductor para yo poder entender lo que me está diciendo el juez. Si yo soy garífuna y solo sé hablar garífuna, yo necesito un intérprete garífuna. Eso es lo que estamos hablando. ¿Eso significa dinero? Sí, bueno, póngase a pensar usted cuánto le costará a un intérprete que tiene que estar ahí 6 horas, 7 horas. Claro que le sale caro. Pero yo tengo derecho a ese intérprete. Eso es algo que ha salido a relucir mucho en esto de los procesos regulares. Pero obviamente también de lo que estamos hablando es, tengo derecho a que se me escuche, tengo derecho a decir que no voy a hablar. Eso también es algo que yo tengo derecho a decir, yo no me voy a autoincriminar. Tengo derecho a que los juzgados realmente hagan determinaciones basadas en la ley, no en algo antojadizo, sino que me citen el fundamento legal de por qué están tomando esa decisión. Entonces, eso es en cuanto al proceso regular. ¿Tienen preguntas acá? Abogada, ¿esto es un derecho que el acusado, el imputado tiene, o el que está acusando, o es que el Estado le debe proveer un intérprete? El Estado le tiene que proveer un intérprete. Eso ha sido la determinación que hemos visto tanto de la Corte Interamericana como de la Corte Internacional. Ahora, si a usted no le gusta el intérprete, usted puede conseguir un intérprete, pero el Estado es el que tiene que proveerle ese intérprete. Algo muy interesante. En ciertos lugares, como por ejemplo en Jamaica, como por ejemplo en Guyana Francesa, en Brasil, en Panamá, existen jueces que son bilingües. Y en esos casos las partes se ponen de acuerdo y dicen, el proceso lo vamos a hacer en idioma inglés, el proceso lo vamos a hacer en idioma francés, el proceso lo vamos a hacer en idioma español. Eso es una ventaja que en Honduras yo veo un poquito difícil que se tome, debido a que nosotros hemos decidido que el idioma oficial es el español. Entonces, a menos de que nosotros cambiemos esa disposición o que interpretemos ese artículo a significar, pero aquellos jueces que son bilingües pueden tomar los casos en otro idioma, pues seguiremos haciéndolo solo en español y necesitaremos intérpretes. Pero sí es algo muy importante resaltar que en otros estados de la región, no estamos hablando de Estados Unidos porque en los presupuestos que hay en Estados Unidos no los hay aquí, pero en lugares como Jamaica, como Haití, inclusive, que ahí se habla inglés, español y francés, si el juez es bilingüe o trilingüe, entonces pueden tomar el juicio en el idioma que pueda realmente dominar el juez. ¿Qué sucede en esos casos? Que la sentencia se hace en el idioma en que se tomó el juicio. Si lo hicimos en francés, la sentencia es en francés, pero se hace una traducción que se presenta al mismo tiempo en idioma español, en idioma inglés, dependiendo de cuál es el idioma que más se utiliza en la corte. Entonces, muy interesante esa parte, ¿verdad? Que ha sido muy felicitada, dicho sea de paso, por la OEA y por la ONU. Me encantaría, Leslie, que los jueces fueran multilingües, se lo digo muy en serio. Me encantaría. Imagínense en Roatán que hay mucha gente que habla español y hay mucha gente que habla inglés. Entonces, hay un juez que sepa los dos sería ideal, ¿verdad? Entonces, obviamente no va a suceder en estos momentos porque hemos decidido que todo método o todo trámite que usted haga con el Estado va a ser en idioma español. Eso es lo que hemos decidido. Entonces, vamos a ver qué sucede en el futuro, ¿verdad?
Luego tenemos presunción de inocencia, ese es súper importante. Juan Orlando no es culpable hasta no ser encontrado culpable, ¿verdad? Eso de... Ok, así como decíamos de Tony, ¿verdad? Si ahí estaba la T y la H puesta en la coca, ¿qué pasa? Que no sé qué, todos sabemos que es narco. No, 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 no. No, el hombre tuvo que ser juzgado, se presentaron evidencias, no solo, como dicen, ¿verdad? No, es que ese solo era un narco hablando. No, no, eso no solo era un narco hablando, eso eran grabaciones que existían, eso era que agentes de la DEA habían hecho tratos con... O sea que existía evidencia bastante difícil de ignorar en el caso de Tony y por eso es que se le dio una cadena perpetua más 30 años. O sea, él ya sabemos de que no es una persona inocente, sabemos que es una persona que ha sido encontrada culpable. Eso es lo que estamos hablando con la presunción de inocencia. Dejemos que se vean las evidencias. Eso es algo que decimos mucho los abogados. ¿Y usted cree que es culpable? Hay que ver qué dicen las evidencias. Porque al final del día, no importa qué es lo que yo siento. Eso es algo que deberíamos de dejar muy de lado. Tiene derecho a que se defienda en los tribunales. Así es. Entonces, no importa qué es lo que yo sienta. No, los abogados no hablamos de sentimientos, sino hagámonos psicólogos. Aquí lo que importa es qué es lo que yo puedo probar. Yo puedo probar de que el hombre estuvo metido en un narcotráfico, que esa TH significaba Tony Hernández y no Tomás Enríquez. ¿Qué era TH? Ah, era Tony. ¿Por qué? Porque ahí los agentes de la DEA dijeron y fueron y habían grabaciones no solo de audio, sino que de reproducción visual. O sea que el hombre estaba frito, ¿verdad? Había evidencia suficiente. Hay que ver qué tienen sobre Juan Orlando. Según lo que dicen los defensores de Juan Orlando, lo único que tienen son declaraciones de los otros imputados, que obviamente están enojados con él porque los extraditó. Y si solo eso es lo que tenemos, pues yo misma diría, ajá, está difícil, ¿verdad? Y muchas personas me dicen, sí, pero el hermano. No, muchachos, ¿cuántos de ustedes no hablan con sus hermanos? ¿Cuántos de ustedes viven enojados con sus hermanos? Piensen en eso también. A mí no me gustaría que me condenen por las cosas que ha hecho un hermano mío que hasta yo tuve que ayudarle a hacer las cosas y hasta mal las hizo. Yo sé que muchos de ustedes tienen hermanos así. Gracias a Dios, mi hermana no es así, pero ciertos de mis tíos fueron así. Entonces sí conozco que dentro de las familias, pues hay gente que realmente, ¿verdad? Que uno dice, oh my God, pero sí tenemos evidencias, así como las que había en el caso de Tony. Ay, mijito, ese hombre va a estar en la cárcel mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que dice la evidencia? No qué es lo que dice la prensa, no qué es lo que dicen mis opositores políticos, que hasta mismos nacionalistas pueden ser, si es cierto. ¿Qué es lo que dicen las evidencias? ¿Qué es lo que yo puedo probar? Una vez que usted se lo ha probado a un juez, es culpable. Si no se lo pudo probar un juez, entonces tiene que tener su libertad del hombre. Muy interesante esa parte, ¿verdad? Y obviamente quiero que se pongan ustedes también en los pies de, y si a mí me acusan falsamente, no me gustaría también ser inocente hasta que me prueben lo contrario. ¿Okay? Entonces esas cosas es bien importante verlas desde ese punto de vista. ¿Tenemos preguntas sobre esto? No, en cuanto a la presunción, no. Ok. Luego vamos a la justa pena. La pena tiene que estar adentro del derecho, no puede ser inventada, no puede ser que la cambie antojadizamente, tiene que estar adentro del derecho. Tenemos preguntas sobre esta. Ok. Petición, me encanta el artículo 80. El que me citan en todos los escritos. El artículo 80 de la Constitución. Todos tenemos derecho a presentar esas peticiones de manera, y me encanta esa palabra, respetuosa. Este artículo sale a reducir en todo, ¿verdad? Al 80. Sí, el artículo 80 de la Constitución. Yo no conozco. Bueno, estuve dentro de los juzgados de Honduras casi 6 años y ni una tan sola vez vi un escrito de presentación donde no venía el mentado artículo 80. Ahí, en toditos me venía. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que yo puedo hacer peticiones de manera respetuosa, no quemando llantas, no tirando cócteles molotov dentro de una secretaría, no pintando las iglesias y las alcaldías. De manera respetuosa. Hágame un escrito, señor. Para eso está estudiando Derecho. ¿Sí? ¿Tenemos preguntas sobre esto?
¿no? Ok. La comunicación, la privacidad en la comunicación. Este es bien interesante. Tenemos preguntas sobre este. Esto incluye todo, ¿verdad, abogada? Lo que son llamadas, mensajes entre personas, correspondencia. Fotos. Fotos, no se le olvide. Sí, todo. Eso incluye todo. Por eso es que Pero nosotros un tenemos juez tanto- puede autorizar por investigación, como para, ¿cómo se llama? El vaciado de celular, Es correcto. pero solo con juez, ¿verdad? Es correcto. Ese es justamente el problema que nosotros tenemos cuando el Estado hace una recopilación masiva de mensajes de texto, de llamadas, de récords. Eso nosotros tenemos problemas en derechos humanos con eso. ¿Por qué? Porque es una violación a nuestra comunicación. ¿Qué es lo que sucede en la vida real? ¿Qué se hace? Eso es lo que sucede en la vida real, se hace. ¿Cómo podemos evitar eso? Bueno, tendríamos que regresar a un mundo antes de los atentados del 9/11. Eso fue lo que le dio pie a todos los estados a empezar a recopilar información de manera masiva. Que si se hacía antes de eso, sí, también se hacía antes de eso, pero no de una manera tan masiva como lo vemos ahora. Un juez puede autorizar que se intercepten las comunicaciones, especialmente cuando son cuestiones de terrorismo, de narcotráfico, de crimen organizado, de mafia, por ejemplo, las mafias que son muy conocidas en China, en Estados Unidos, en Rusia. En esos casos sí nosotros podemos autorizar como jueces que se haga una intercepción a estas comunicaciones. Ah, traición a la patria, se me olvidaba, también traición a la patria, podemos pedir esa intercepción a la comunicación. Pero por regla general debería de ser secreta nuestra comunicación, a menos que yo la haga pública. Esa sería la excepción, ¿verdad? Que yo la haga pública. Que yo venga y les diga, miren, mi nietecito, ¿dónde está? Aquí me lo dejó. Mi nietecito me dejó aquí no sé qué significa, pero aquí me dejó un dibujo. O sea, eso me lo dejó aquí cerrado. No sé si se ve. No creo que se vea. Cerrado dice para Sweetie, que así es como me dice cariño. Entonces, para Sweetie de Spencer, y me dejó esto. No sé qué significa. Tengo que llamarlo a ver qué significa. Entonces, yo hice esto público, entonces ese fue mi gusto. Yo se los enseñé y lo hice público. Y va a estar en YouTube, así que mi gusto. Pero si él me lo mandó y yo lo tengo aquí, nadie tiene por qué saberlo. Eso es de lo que estamos hablando con la comunicación. ¿Sí? Ok, inviolabilidad del domicilio. ¿Tenemos preguntas sobre esto? Aquí, muy similar a lo que le estaba diciendo Cristian, ¿verdad? Que si hay orden judicial, sí pueden ingresar. Pero dígame, Cristian. ¿O quién? Disculpe, ¿quién quiere hablar? Tiene una limitante, tiene un horario. ¿O no? ¿Cómo dice? ¿Tiene una limitante? A nivel internacional, no. A nivel nacional, sí. A nivel republicano, sí tenemos limitante, de 6 a 6. Esa es la regla general. A menos de que estemos con una orden judicial que me permita hacer esa detención a otra hora. Que eso también es permitido usualmente en cuestiones penales, en cuestiones de alta peligrosidad, de narcotráfico, en donde tenemos que usar la cobertura de la noche para hacer la operación. Eso es en Honduras. Pero a nivel internacional, la regla general es que no hay límite de tiempo, ni de días. Puede ser en sábado, puede ser en domingo. ¿Sí? Entonces, eso es como... Pero se supone que si la autorización no da, según supuestamente, o no, o tiene que, no importa. En Honduras tiene que ser autorizado si es entre 6 de la noche y 6 de la mañana. O sea que... Abogada, solo esas horas puede. No, se puede hacer de las 6 de la mañana a las 6 de la noche. ¿Ok? Pero si el juez autoriza que sea en las 24 horas, usualmente así es como lo estipulan, 24 horas, entonces puede ser a cualquier hora. Pero correcto, lo pueden hacer en cualquier hora del transcurso de todo el día. Es correcto. Pero está dado para que sea a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde. No. Es como
límite de tiempo, ¿no? Entonces le dicen a usted, regla general, si usted va a hacer, a ejecutar una orden de desalojo, una orden de arresto, una orden de revisión de un bien inmueble, tiene que hacerlo entre 6 de la mañana y 6 de la noche. Esa es como la regla general. Pero existen ciertas circunstancias en donde nosotros sabemos de que es importante usar la noche. Ejemplo, pues si yo sé de que el crimen está organizado para cometerse un viernes a las 10 de la noche, pues entonces yo puedo hacer esa operación empezando a las 9 de la noche para detener ese atentado. Ejemplo. Entonces el juez puede autorizar que se haga dentro de las 24 horas. Eso sería. No es como que le dicen tiene que ser el lunes 28 entre 6 y 7 de la mañana. Eso no es lo que sucede. Lo que sucede es que le dicen usted está autorizado a partir de hoy a ejecutar esta orden y luego es que le puede decir dentro de las 24 horas o no dice nada y eso significa de 6 a 6. ¿Sí? Eso es en Honduras. Si estamos en otro estado, las reglas son diferentes. Ejemplo, en Estados Unidos de América, la regla general es cuando haya luz del sol. Esa es la regla general. Entonces, ¿cómo saben ellos cuándo es la luz del sol? Con los apps de la ahora, ¿verdad? Hoy en día con los apps en donde le dice el sol se levanta a las 5:42 y se pone a las 3:30. Digamos que esté usted en Alaska. Bueno, pues entonces solo puede hacer su operación entre esas horas. Porque ellos lo hacen por la luz del sol. Nosotros sí lo hacemos con una hora definida de 6 a 6. ¿Ok? Ok. Luego está el honor y la reputación. Tenemos preguntas sobre esto. No, no hay preguntas. Ok. Aquí lo importante de recordar es que nosotros mismos somos los que podemos violar nuestro honor y nuestra reputación, ¿sí? Entonces, que a mí no me gusta que me digan que soy marero y no tiene aquí el gran 13 en su cara y aquí las lágrimas de cuántos ha matado. Entonces, ¿quién fue el que violó su propio honor? Usted mismo, ¿ok? Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy presente. Eso es algo que lo han dicho las cortes también, ¿verdad? Usted no debería de juzgar de una manera negativa a una persona que cometió errores en su pasado, pero obviamente esos errores han sido cometidos y se debe de juzgar por esos errores cometidos, ¿no? Es la libertad de circulación, tan importante esa libertad de circulación. Tenemos preguntas sobre esto. ¿La circulación siempre se da dentro del estado o siempre o fuera también? La libre circulación se da dentro de mi propia república. Y yo puedo decidir residir, digamos, yo nací en Tegucigalpa. Yo viví casi toda mi vida en Tegucigalpa. Cuando me casé, mi esposo dijo que él quería ir a vivir a Valle de Ángeles. Entonces yo cambié de residencia oficialmente dentro de mi tarjeta de identidad, incluso ahora dice Valle de Ángeles. Si usted le da la vuelta, le dice dónde vive ahora. Entonces en mi tarjeta de identidad dice que yo cambié de residencia. Ahora pago mis impuestos en Valle de Ángeles, por ejemplo. No los pago en la alcaldía municipal del Distrito Central. Entonces yo puedo elegir mi residencia dentro de mi misma república, pero yo no puedo decir, ¿saben qué? Me encantaría irme a vivir a París. No, yo soy hondureña, entonces puedo elegir mi residencia dentro de Honduras. No puedo decir, voy a vivirme a París. Dentro del territorio, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Sí, entonces eso es importante, que tenemos esa libertad adentro de Honduras. ¿Qué es lo que ha sucedido? Eso es algo también muy importante. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que nosotros podemos entrar en tratados internacionales que digan, si usted es salvadoreño, usted tiene libertad de circular adentro de Honduras. Eso lo tenemos. Yo presento mi tarjeta de identidad en la frontera y a mí no me hacen mayor pregunta. ¿Ok? Entonces, eso sí lo tenemos, pero eso ya es un extra que nosotros hemos negociado y que hemos ganado. ¿Sí? Entre estados. Pero regla general, según la ONU, les recuerdo, estamos hablando de los años 40, todavía no habían estas integraciones que nosotros vemos hoy en día. Estábamos hablando simplemente hondureños en Honduras. Eso es lo que estamos hablando. ¿Sí? Ok. Migración. Oh, bueno, ya llegamos al punto
al punto importante y crucial. ¿Qué es la migración según el derecho internacional? Toda persona tiene derecho a salir de cualquier estado. Súper importante. ¿Por qué? Porque lo primero que le dicen los gringos cuando usted cruza la frontera de manera ilegal es, ¿quiere regresarse a su estado? Esa es la pregunta que le hacen a los migrantes. Y si no, pregúnteles por qué se vienen ellos en avión sin tener una orden de deportación. Es porque usted tiene derecho a salir de cualquier estado. Ahí no dice entrar a cualquier estado. Miren qué interesante. Salir de cualquier estado. Incluso de mi propio estado. Y eso es algo que violan mucho los países socialistas, como Venezuela, en donde usted tiene que pedir autorización para salir. Cuba tiene que pedir autorización para salir. Entonces, esa es una cuestión muy interesante en el derecho internacional, cómo hacemos ese tratamiento. Y a regresar, miren, a su país, no a otro país. No, pero es que yo viví 12 años en Estados Unidos de mojado. ¿Pero cómo vivió? De mojado. Y no estuvo legal, papi. Entonces, deje de inventar. Usted no es que va a regresar a donde usted hacía cosas ilegales. Usted va a regresar a su país de origen. Usted va a regresar de donde usted es. Ese es el derecho a migración. Me encanta cuando me sacan a mí. No que todos tenemos el derecho a migración. Sí, pero usted sabe lo que es eso. Eso significa que usted puede estar en su propio estado y puede salir de cualquier otro. Eso es lo que significa el derecho a migración. Miren qué interesante. O sea que yo no tengo el derecho de decir, pues yo me quiero ir a vivir a Alemania. No, pues sí, un montón también se quieren ir a vivir a Alemania, pero usted tiene que seguir los procesos legales para ver si usted puede irse a vivir ahí. Ok, entonces es muy importante esa parte. Tenemos preguntas sobre la migración, ¿ustedes? Abogada, una consultita. En Costa Rica, para salir de Costa Rica, a uno hasta le piden que pague no sé cuántos dólares, cuando eso para mí no debe ser porque yo voy regresando a mi país. Y ellos dicen que tienen que pagarlo, si no, no lo dejan salir de la frontera. ¿Cómo queda eso hoy lo que está pasando en Costa Rica, conforme a esta ley de derechos de migración? Conforme a estos derechos de migración, esa es una regulación por ya sea el uso del aeropuerto o el uso de los servicios de transporte. Eso tiene que ver con la libertad de circulación. Entonces, ¿cómo quedan esos impuestos? Que usted tiene que cumplir con esos impuestos. Y eso no solo es en Costa Rica. En la mayoría de los estados hay un impuesto por salir. En la mayoría de los estados. Y eso es algo comúnmente aceptado. Ningún caso ha sido llevado ante las instancias internacionales para que se revise a ver si eso es legal o no. Eso todavía no ha pasado. No hemos llegado a ese nivel. Pero si algún día llega a pasar, yo creo que lo que va a decir la Corte es, no, este es un impuesto por uso. Sí, ese es un impuesto por uso. Igual aquí en Honduras pasa en el aeropuerto. O puede ser que esté tipificado en la ley, en el Tratado de Libre Comercio. No, eso no está en el Tratado de Libre Comercio, eso es una ley interna de migración y usualmente del uso aeroportuario. Dígame. Y si la persona no puede pagar esos derechos, ¿cómo entonces ahí? Okay. O sea, ¿les conviene a ellos que se queden en el país detenido o les conviene sacarlo del país? No, ¿qué es lo que sucede cuando usted no puede pagar esos impuestos? Lo ponen en una lista. Esa lista hace que le revoquen la visa. Eso es usualmente lo que sucede. Le revocan la visa o le deniegan la entrada. Tienen que conocer a Michelle. Hi, baby. Come say hi. Sí, hola. Hola. Él es mi nieto. Hola. Es mi nieto. Se llama Spencer. Qué bonito. Say hi, Leslie. Hola. Hola, Leslie. Es que le vio su nombre. Ese es Alberto. Alberto. Yeah. Hi, Albert. Hi. ¿Cómo se llama? Spencer. Hi, Spencer. Hi, Alberto. So I don't really know how to say that. Nice to meet you, Spencer. Nice to meet you, he says. Nice to meet you too. We're about to be done. Do you want to help me finish teaching? Okay. I was just checking on you. Oh, okay. I was checking on, like, see if you're fine or not. I am. Thank you for checking on me. Ahora vemos el... Hope you have a great end. I'm almost done, baby. Hope you have a great almost. Thank you, love.
Thank you. Bye bye. Es tremendo. Ya lo pudieron ver, ¿verdad? Tremendo. Ahora vemos el asilo. Cuando hablamos acerca del asilo, decimos que todos tenemos el derecho a pedir asilo. Eso no significa que nos van a dar el asilo. Eso lo que significa es que yo puedo solicitar el asilo. Entonces a mí me da risa que todos quieren pedir asilo en Estados Unidos, ¿se han fijado? Es raro el que quiera pedir asilo en otro lado, ¿verdad? Me da mucha risa, se los digo en serio, porque las personas piensan que Estados Unidos se los va a otorgar de manera automática y que es su derecho. El derecho es a pedirlo. No es obligación otorgarlo. Entonces Estados Unidos le va a recibir su petición y se la va a procesar. Eso es lo que van a hacer. Yo he estado involucrada en esos juicios. Estoy hablando de ya en el 2011. En donde pidieron asilo político, por razones políticas, ciertas personas de Colombia, en uno de mis casos, y en el otro de los casos de Venezuela. ¿Qué sucedió? A 2 de los colombianos se lo denegaron, a 3 de los colombianos se lo dieron, a todos los venezolanos en los que estuve involucrado se lo dieron. Entonces, sí, usted puede pedirlo, pero tiene que presentar las pruebas, ¿verdad? De que algo está sucediendo por lo cual usted está pidiendo ese asilo. La prueba no puede ser porque quiero. Esa no puede ser la prueba. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿verdad? Tenemos preguntas sobre el asilo. No, ninguna. Dígame, Merlin. No, abogada, no, está bien. Cheque. Abogada, por lo general eso de los asilos solo son por cuestiones de persecuciones políticas, ¿va? Por un temor fundado de volver al país de origen de la persona. Puede ser por amenazas también. Pueden ser por persecución de delincuentes, como el crimen organizado. Eso Okay. se da bastante en cuestiones de hondureños. Eso se los puedo decir, que sí se han dado casos de hondureños que se van por persecución de delincuentes. También, o de crimen organizado, o de asociaciones ilícitas, o cosas de esa naturaleza. Otra que se da bastante también es persecución religiosa. En Honduras obviamente no aplica, pero en otros lugares sí aplica la persecución religiosa. Otro motivo que hay para asilo es la trata de personas, que viene siendo la esclavitud sexual y la esclavitud de trabajo. Por esa también se puede dar asilo. Si usted está siendo víctima, ya sea de esclavitud sexual o de esclavitud por trabajo, esclavitud blanco, esclavitud negra, ahí estaríamos hablando de que les pueden dar asilo. Y en ciertos lugares, no en todos, pero en ciertos lugares, usted puede obtener asilo, como en Estados Unidos, si usted está casado con un residente o un ciudadano que le da malos tratos. Entonces eso puede ser malos tratos económicos, solo me da $1 al día para vivir. ¿Cómo usted va a vivir en Estados Unidos con $1? Ni un café se puede comprar con eso, literalmente, ni un café. Negro, sin nada de azúcar, café negro, no se lo puede comprar. O por ejemplo, malos tratos físicos, que eso significa golpes, malos tratos psicológicos o maltrato sexual. Entonces, si usted está sufriendo de algo así por un residente o un ciudadano de los Estados Unidos de América, usted puede aplicar a un asilo. Entonces, ¿Amenazas a profesionales del derecho que ejercen su profesión? Eso es parte del crimen. Exacto. También, ¿verdad? ¿Otorgan asilo? Sí, otorgan asilos. Otorgan asilos por eso. Entonces, depende del estado qué tipo de asilo va a respetar, pero usualmente persecución política, persecución de crimen organizado o crimen masivo, le dicen algunas personas, porque no es lo mismo que un marero me quiera matar a que mi suegra me quiera matar. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces hay que saber la diferencia, ¿verdad? Entre el crimen organizado, narcotráfico y esas cuestiones, las mafias, las maras, las pandillas y la suegra, o sea, crimen común. Y el tercero es la persecución religiosa. Esos tres son muy conocidos a nivel internacional por ser razones por las cuales otorgan asilo. Pero cada estado tiene sus propios criterios por los cuales otorga el asilo, ¿verdad? Y si no me equivoco, vamos a la nacionalidad y a la residencia. Esos son los últimos dos. Nacionalidad. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto de la nacionalidad?
No, no hay pregunta. Ok. Recuerden, en Honduras podemos tener cuantas nacionalidades queramos, siempre y cuando sean por sangre. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, si mi mamá es gringa, lo que va a pasar con mis hijos, yo soy hondureña y el papá es gringo, automáticamente ese niño puede tener las dos nacionalidades en Honduras. Se le reconocen ambas nacionalidades en Honduras. Efectiva sería la hondureña siempre que él esté adentro de Honduras, pero él sigue siendo ciudadano de los Estados Unidos de América, estando él aún dentro de Honduras. Muy importante esa parte. Si yo tengo a mi hijo en Argentina, pues mi hijo sería argentino, gringo y hondureño. O sea que él puede tener más de una nacionalidad a la vez. Cosas que suceden ya porque en Honduras somos un lugar donde tenemos muchos migrantes, donde tenemos personas que se casan también con personas que no son hondureñas. Entonces tenemos eso muy interesante que usted puede tener. Más A de mí una- me parece que yo leí que la nacionalidad, hay una excepción con los hijos de los embajadores, parece. Bueno, no se les puede otorgar la nacionalidad. Todos los diplomáticos, no solo los embajadores. Exactamente. ¿Qué es lo que sucede? Miren qué interesante. Si usted está asignado como diplomático a otro estado, usted puede decidir si registrar a su hijo como parte de ese otro estado donde usted está. Usualmente, si usted está sirviendo en Estados Unidos, usted lo registra como gringo. Eso, no conozco ninguno que haya tenido hijo en Estados Unidos y no lo registre como gringo. Pero, ¿qué es lo que sucede en el momento en que la mujer da a luz? El momento en que la mujer da a luz, existe algo que nosotros conocemos como una ficción legal, en donde la sala de parto se convierte en parte del territorio del lugar donde ella o su esposo hayan sido diplomáticos. Es decir, ni siquiera soy yo la que tiene que ser embajadora. Mi esposo es embajador de Estados Unidos ante Honduras, por darles un ejemplo que no es legal, por razones obvias. Él está casado con una hondureña. ¿Usted cree que va a hablar mal de Honduras? A menos que esté peleado conmigo. Está difícil, ¿verdad? Entonces, él es mi esposo, va a ser embajador de Estados Unidos en El Salvador, digamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el momento en que yo estoy dando a luz, esa sala de parto se convierte en propiedad de los Estados Unidos de América por esos momentos, nada más. O sea, ¿cuánto durará el mero, el mero alumbramiento? ¿Cuánto dura? O sea, lo más que dura son 15 minutos. Entonces, por esos 15 minutos, el hospital viera, por decirles algo, es en su sala de parto, Estados Unidos de América. Eso es lo que sucede. ¿Por qué es importante eso? Porque entonces ese niño automáticamente es gringo, automáticamente es hondureño, automáticamente por sangre y por tierra. ¿Por qué es importante decir por tierra? Porque en ciertos lugares usted no puede optar a cargos públicos a menos que haya nacido en tierra. No basta solo con ser sangre, sino que en tierra. Entonces eso es una situación muy interesante que sale en la Convención de Viena sobre el tratamiento de los diplomáticos. Hay muchas convenciones de Viena, pero esa muy específica es sobre el tratamiento de los diplomáticos, en donde existe esa ficción, donde la mujer da a luz, que usualmente hoy en día es en salas de parto, se convierte en ese territorio que yo en ese momento represento. Como les digo, sin embargo, la mayoría, todos los diplomáticos que conozco, que ellos o su esposa, ya sea ella, ¿verdad? O su esposa, han dado a luz en Estados Unidos, todos son gringos. Y además de eso, también son de otro lado. Créanme, inclusive conozco representantes de Honduras que han tenido a sus hijos en Estados Unidos y son gringos los hipotes, ¿verdad? O sea, sí son hondureños por sangre, dicen, pero por tierra es gringo. Entonces eso es bien importante que lo sepamos, muy importante que lo sepamos. Es una ficción. Ejemplo, un expresidente de los Estados Unidos, un ex candidato a presidente de los Estados Unidos de América nació en Panamá. En Estados Unidos de América usted no puede ser presidente a menos que haya nacido adentro del territorio estadounidense. O sea que no basta con ser ciudadano de los Estados Unidos de América por sangre. Tiene que ser por suelo. Entonces, él pudo ser candidato a presidente de los Estados Unidos habiendo nacido en Panamá. ¿Por qué? Porque nació mientras su papá era, si no me equivoco, en ese momento era coronel del ejército de los Estados Unidos. Y entonces él representaba a Estados Unidos, por ende, su hijo nació en territorio de los Estados Unidos de América. Esa persona se llama John McCain. Sí, es muy conocido John McCain.
Él no nació en Estados Unidos de América de manera visible, pero cuando su mamá dio a luz, ese pedazo, esa sala de parto, era justamente Estados Unidos de América. Súper interesante esa parte. Aquí ha habido problemas con algunos candidatos, ¿verdad? En el caso, ¿se acuerda usted de Ricardo Maduro? Cuando él, ¿verdad? Era panameño, pero al final fue inscrita, ¿verdad? Su planilla por el hecho de que era de tomar una descendencia. ¿Se acuerda? Es correcto. Su abuela era nacida en Honduras, su mamá era hondureña por sangre y por ende él es hondureño por sangre, así de sencillo. Obviamente nosotros no tenemos esa precaución que tiene Estados Unidos de decir ciudadano de los Estados Unidos, nacido en Estados Unidos. Esa es la precaución que hace Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, interesante todas esas cosas que existen. Pero la nacionalidad, cuando hablamos de la nacionalidad, les recuerdo que la nacionalidad por suelo es casi de manera exclusiva una cuestión de las Américas. Eso no existe en Europa. O sea que si yo por descabellada vengo y digo voy a tener a mi hijo a Francia para que sea francés también, van a decir, ok, goodbye, bueno, au revoir, me van a decir. Porque le vaya muy bien, porque ellos no respetan eso. Ellos no entienden qué es eso de que yo como nací aquí, soy de aquí. No, ellos no entienden eso. ¿Alguna otra pregunta sobre la nacionalidad? Ok, la última es la residencia. Y cuando hablamos de la residencia, vuelvo y repito, yo puedo fijar mi residencia adentro de un lugar donde yo legalmente estoy. Muy importante. Si yo legalmente estoy adentro de Honduras, soy hondureña, entonces yo digo, yo ahora vivo en Valle de Ángeles. Mi esposo tuvo que esperar a que le saliera su residencia, porque antes de eso él no podía decir que él residía en Honduras, mucho menos en Valle de Ángeles. Él era turista, él estaba en base de turista. Ya se imaginan con las cuestiones del COVID, todo lo que me costó que el hombre fuera residente, ¿verdad? Entonces ya se pueden imaginar mi dolor de cabeza. Me tardó casi 2 años en hacerlo residente. No, eso fue odisea completa. Pero el hombre muy felizmente ahora él dice, yo resido en Honduras. ¿Por qué? Porque él legalmente hizo el proceso para fijar su residencia adentro de Honduras. ¿Sí? Entonces no es así nomás de que yo digo, ah, no, pues yo soy residente. No, no, no. Yo puedo ser turista o puedo ser lo que yo quiera, pero para ser residente yo tengo que seguir un proceso legal. ¿Tenemos preguntas sobre la residencia? No, pregunta no, pero solo un comentario. Dígame. El residir en un país ajeno no le modifica su nacionalidad. No, no le modifica su nacionalidad. ¿Por qué? Porque para yo ser residente, yo no tengo que jurar lealtad al estado donde yo estoy. Ejemplo, mi esposo que es residente en Honduras no tiene que jurar lealtad a Honduras. En el momento en que él se quiera hacer, bueno, él se quiere hacer hondureño. Yo no sé qué es lo que anda en esa cabeza de él, pero él se quiere hacer hondureño. En el momento en que él quiera hacerse hondureño, él tiene que jurar lealtad a Honduras. ¿Eso significa que yo puedo tener lealtad con 2 naciones o con 2 estados o con 2 repúblicas? Sí, sí puedo hacerlo. En Honduras legalmente eso se puede hacer con España. Eso se puede hacer fácilmente con España. Pero si usted es gringo como mi esposo y quiere hacerse hondureño, usted no lo puede hacer sin dejar de jurar esa lealtad a Honduras. Si él jura, él es coronel del ejército de los Estados Unidos en estado de retiro, si él jura lealtad a Honduras, le quitan todos sus beneficios. Así que ya le dije que deje de inventar, que no solo es la ciudadanía lo que importa para mis hijos, sino todos los beneficios que él tiene, seguro médico, pensión, todas esas cosas que él puede acceder a él teniendo esa lealtad, ¿verdad? Entonces, muy importante que eso es lo que tienen que hacer para ser nacionales, tienen que jurar lealtad. Eso pues en papel suena a nada, pero ya cuando usted lo extrapola a otras cosas, pues sí tiene mucho que ver. Otra de las cosas que se exigen en ciertos lugares como Honduras es que si usted se quiere hacer nacional, tiene que hacer un examen del himno nacional, de los símbolos patrios y lo tiene que hacer en español. Así que no cualquiera puede ser. Les digo yo, ustedes que tanto hablan acerca de la migración con Estados Unidos y cómo se ponen los moños y miren cómo nos las ponemos nosotros, les digo, es tremendo para hacerse. Aquí en Honduras es, para ser residente le piden una de documentos que yo quedé loca con tanto documento que le pidieron a mi esposo. Impresionante. Pero sí,
Es mucho lo que usted tiene que hacer para pasar de residente a nacional. Son muchos los requisitos que hay que hacer. Y debe de cumplir cierto tiempo. No es que en No cuanto- necesariamente. No necesariamente, porque depende de si usted está pidiendo la residencia en Estados Unidos, en Honduras, en México. Cada estado va a tener cierto tiempo de diferencia. Incluso diferente de cuál es la razón por la cual usted se quiere hacer residente y luego se quiere hacer nacional. Ejemplo, yo soy residente de los Estados Unidos de América. Eso lo único que significa es que pago impuestos allá. Y que en el momento que se pongan mal las cosas en Honduras, pues tengo donde irme. Eso es lo único que significa. Porque para no puede votar allá. No puedo votar, no puedo servir en el jurado, no puedo correr para puestos de públicos, gobernador, alcalde, no puedo hacer, presidente nunca, pero gobernador y alcalde no puedo. Pero algo que también es bastante interesante es que si yo pido la nacionalidad posteriormente porque mi esposo es gringo, tengo que esperar 5 años. Pero si yo pido la nacionalidad porque tuve un hijo con un gringo y mi hijo es gringo, obviamente, porque su papá es gringo, entonces ese niño, solo tengo que esperar a que el niño cumpla 2 años. Y ya. O sea que depende cuál es la razón por la cual yo estoy pidiendo. Si es por negocios, tengo que esperar 10 años. O sea que va a depender mucho cuál es la razón. Y así va a depender en Honduras, por ejemplo, si es por matrimonio son 5 años, si es por hijos son 3 años, y así va a ser dependiendo, ¿verdad? ¿Cuál es la razón o el motivo por la cual usted quiere hacerse nacional? Yo quise mencionar lo del tiempo porque aquí yo soy residente hondureño, perdón, sí, residente hondureño, y pasados los 5 años tenía la opción de optar por la ciudadanía. No estoy casado con hondureñas, tengo descendencia hondureña, pero preferí quedarme como residente nada más. Pero eran 5 años para poder optar por la ciudadanía. Una consulta. ¿De dónde es usted, disculpe? De la parte norte de México. Oh. Ok, ok. Pues, bienvenido a Honduras, aunque ya tiene tiempo de estar acá. Bienvenido Sí, a Honduras. ya. Gracias, gracias. Y por lo menos yo en lo personal siempre he admirado a México, especialmente en cuestiones de relaciones internacionales y especialmente en cuestiones de cooperación. Son muy impresionantes los mexicanos, cómo ayudan a los demás. Así que, bienvenido. Y a mí me gustan los mexicanos. Yo sé que hay un montón de gente que no les gustan, pero a mí sí me gustan por el corazón que tienen. Son muy buenos. Bueno, chicos, en esto termina nuestra clase de hoy, el repaso de hoy. Yo sé que nos emocionamos y hablamos de un montón de cosas y por eso es que tardó más la clase de hoy.